cual la ganadería también está pasando una situación muy compleja a nivel de que estamos con los precios de la ganadería de fin del año pasado, principios de este año, con lo cual con una inflación tan importante como la que hemos tenido en el país, la ganadería sigue teniendo los mismos precios de principio de año, con lo cual la situación es sumamente alarmante y preocupante, y por eso le pedimos al gobernador Kicillof y a los gobernadores de las zonas agropecuarias que rápidamente decreten la emergencia o desastre agropecuario para los productores que estamos refiriendo, y que lo hagan con una celeridad que no dependamos de las comisiones y de la burocracia que normalmente llevan estas cosas, que demoran meses en llegar a los puertos a ver si se detectan o no, si se determina, si se decretan o por resolución o por decreto salen las emergencias o desastres agropecuarios. Así que le estamos pidiendo que por favor actúen con celeridad en estos casos para poder que los productores tengan estos certificados de emergencia o desastre para que puedan arbitrar las medidas que esta ley les atribuye. En cuanto a esto que hablábamos del tema de las zonas trigueras, el trigo entonces va a estar en rindes, se estiman muy bajos rindes debido a la sequía, ¿no? Todas las estimaciones dan unas pérdidas muy importantes y cada día que pasa así lo van manifestando. Lamentablemente no solo no ha llovido, sino que hemos tenido unas heladas muy tardías en nuestra zona que también han complicado mucho los porcentajes de rinde, con lo cual yo no sé si será el 50, 60% o más las pérdidas, pero sí que va a haber pérdidas muy importantes y que esto va a generar un perjuicio para toda la Argentina, ¿no? Porque no nos olvidemos que las divisas que ingresan de la producción agropecuaria son un factor muy importante dentro de la economía de la Argentina, y por eso también que nos atrevemos a hablarle a la clase política pidiéndole mucha responsabilidad en el gasto público, mucha responsabilidad en los compromisos que se asumen, porque entendemos que no solo no va a entrar el dinero de los tributos que genera el trigo, sino que también vamos a tener problemas con la cosecha gruesa, debido a que, por ejemplo, el maíz que se siembra en septiembre se empieza a sembrar el maíz, ya estamos a fines de octubre y todavía no se empezó a sembrar, con lo cual también va a generar un problema de la cosecha gruesa en lo que tiene que ver con el maíz y con la soja. En lo que tiene que ver con esta región, en Junín, en la cuarta sección electoral, también es un panorama indudablemente similar, complicado, también sumamente complejo para el productor. Nosotros lo vemos así, nosotros estamos viendo esta situación y daría la sensación que el gobierno no lo está tomando en cuenta, siguen jugando sus internas, siguen con sus actos divididos, siguen pasándose factura entre ellos, mientras la Argentina tiene un 50% de pobreza, tiene una inflación cercana al 100%, tenemos una gran desocupación, más allá que el INDEC nos está diciendo que la desocupación bajó. Yo he escuchado en estos actos de últimos días al sindicalismo diciendo que uno de los grandes problemas es la falta de trabajo, con lo cual evidentemente mientras muchos problemas y muchas dificultades vivimos los argentinos, el gobierno sigue jugando sus internas y sus peleas del tridente que nos gobierna, ¿no? Del presidente, de la vicepresidenta y del superministro, con sus egos y sus individualidades, mientras los argentinos la estamos pasando muy mal. En lo que tiene que ver con las previsiones para el futuro, para lo inmediato, decías al comienzo que debido a esta sequía pronunciada, hace falta una caudal de lluvia importante que por ahí es difícil de revertir, ¿no? No solo hace falta un caudal de lluvia importante, sino que llueva en varias oportunidades, porque lo que tenemos que recuperar son las napas. Hay zonas de Junín acá en el aeródromo, hoy me comentaban que la napa estaba a 7, 8 metros, y en otras zonas de Junín que hay featrímetros están cerca de los 4 metros, con lo cual tampoco serviría, por supuesto, que mañana lluevan 700 milímetros, ¿no? Que es lo que le falta al año productivo. Junín va en 400 milímetros y deberían llover 1000. Tampoco serviría que lluevan todos juntos en una semana, porque sería otra catástrofe. Lo que necesitamos es que se empiece a recuperar y que se revierta esta sequía y que empiece a llover con la frecuencia que normalmente llueve en las épocas de primavera. Pero bueno, los pronósticos, todos los días hay pronósticos de lluvia y uno, la verdad que van pasando los días y sigue sin llover, y bueno, contra eso no se puede hacer nada más que esperar que la naturaleza nos dé algo de humedad
como para poder empezar a sembrar la gruesa y tratar de que la catástrofe que va a ser la final no sea tan terrible como se avisora. Hablamos de este tema puntual de sequía, mencionó un poco lo que se ve en la agenda de los temas de gobierno y precisamente el sector agropecuario, más allá de lo puntual de esta grave situación de sequía y climática, el tema agro parece no estar instalado en esta etapa de la agenda de gobierno, ¿no? El agro nunca está en la agenda de gobierno. Este gobierno nunca ha tenido la agenda del agro, simplemente lo único que tiene es un pie sobre su cabeza con presión fiscal y tributaria para exprimirlo y para poder seguir haciendo los despilfarros que hace. Lo vimos en el mes de septiembre con el plan de masa del dólar soja. Lo vendieron como un éxito total con 8.000 millones de dólares de liquidación. La verdad, Roberto, es que como hablando entre nosotros, le podemos para que lo entienda cualquiera. Si yo a cualquiera persona que cobra un salario le pago 3 meses de salario junto, seguramente en ese momento va a decir, qué barbaridad, qué bien, cuánta plata que tengo junta. Ahora por los próximos 3 meses no vas a cobrar y eso te va a generar un problema enorme. O sea, todas las medidas que va tomando este gobierno son parches sobre parches sin tener ningún programa ni ninguna proyección de futuro que genere credibilidad. El dólar soja fue una de esas. Lo que sacaron ahora con esto del subsidio a los televisores de 60 pulgadas o de 55 pulgadas 4K, subsidiándole la tasa de interés, mientras los jubilados ganan 50.000 pesos. Todo es un parche, un circo, es ver cómo estiramos el despilfarro y el desgobierno que tenemos. Lamentablemente, cada día que pasa es más difícil revertirlo, cada día que pasa es más difícil dar vuelta a la página para empezar a generar confianza, para empezar a trabajar en credibilidad. Para eso necesitamos un gobierno que reconozca las dificultades y que empiece a actuar en consecuencia y no que solo trate de tapar el sol con la mano. Estando ya a casi 2 meses para finalizar este año, desde el sector agropecuario se avisora un 2023 muy complejo por no solamente este factor climático, sino también en general por esto que hablamos de las medidas hacia el campo. Se avisora un año que viene muy problemático, muy difícil. Yo creo que se viene un año problemático para Argentina, Roberto. La verdad que el problema acá no es un sector, sino es la Argentina. La Argentina necesita generar confianza, necesita generar inversiones, necesita generar trabajo genuino y para eso necesitamos un gobierno. Y lamentablemente hoy no tenemos nadie que gobierne y eso genera que todas estas cosas no pasen. Por supuesto que el sector agropecuario necesita medidas claras, pero es la misma claridad y las mismas reglas de juego que necesita la industria, que necesita el comercio, que necesitan los prestadores de servicios, y es que nos digan hacia dónde quieren ir y cuáles son las reglas de mediano y largo plazo. Eso lamentablemente no está y afecta a todo el sistema económico de la Argentina, no solamente al sector agropecuario. Al sector agropecuario se le suma lo climático que realmente es muy preocupante. Pero lo que necesitamos son reglas de juego claras. Lo escuchábamos el otro día en Ideas, el Mar del Plata, lo escuchamos cuando hablan los comerciantes, los prestadores de servicios. La verdad que la Argentina no tiene un programa, no tiene un proyecto, no tiene un rumbo. Y sin rumbo es muy difícil programar y planificar lo que viene. Y encima a todo eso le sumamos un 100% de inflación, la verdad que es un cóctel letal que no está permitiendo que de una vez por todas empecemos a crecer y empecemos a tener el país que nos merecemos. Volviendo al tema del pedido a los gobernadores, esta respuesta debe llegar en forma imperiosa, rápida, ¿no? Nosotros creemos que es imperiosa. Sumado a esto, Roberto, la necesidad de la modificación de la ley de emergencia. Hay proyectos presentados, el diputado Bugallo de la coalición cívica presentó un proyecto para una modificación de la ley de emergencias que realmente se ayorne, que sea mucho más moderna, mucho más ágil, donde haya más participación y donde los beneficios para estas cuestiones climáticas sean reales a los productores, sino como hoy que la verdad que son muy escasos y llegan muy tardíamente. Por lo tanto, lo que le pedimos es celeridad y que no sean en las ganancias socios, sino que cuando hay dificultades estén atentos. Nosotros no les pedimos subsidios, no les pedimos que nos den nada, simplemente que su trabajo lo hagan con celeridad y en los tiempos necesarios. Para darte una idea, nosotros pedimos la emergencia en Junín particularmente, hace un mes, la pedimos desde julio a diciembre. Todavía no se ha tratado, ingresó el pedido, pero todavía no se ha tratado, y normalmente los pedidos se tratan y terminan siendo efectivos llegando a fin de año cuando ya el periodo que se había pedido la emergencia terminó. Eso es lo que necesitamos, que sea con celeridad, que entiendan
que entiendan que necesitamos que traten los temas con agilidad, porque esto no es un problema político, esto no es un problema ideológico, esto es un problema real que va a afectar a todos los bonaerenses, que va a afectar a todos los argentinos, porque, insisto, las divisas y los ingresos que son tan importantes para la economía argentina van a estar muy, pero muy mermados debido a este problema climático. Con respecto a este proyecto del diputado Bugallo que mencionabas, ¿por dónde pasa entonces este ayornamiento de la ley de emergencia agropecuaria? ¿Cuáles son los aspectos que se deben modificar para hacerla más efectiva? En principio, la modificación de los porcentajes de afectación, segundo los tiempos de afectación, los procesos, los periodos que generan en los beneficios. Hoy la ley de emergencia simplemente posterga los impuestos provinciales y los posterga por 6 meses. Nosotros decimos que en un sistema productivo como el campo, si vos no tenés dinero para pagar hoy, dentro de 6 meses no hay una producción que puedas hacer para que puedas pagar. Con lo cual decimos no dejar de pagar, pero sí que las prórrogas sean mayores, como para que realmente se pueda asumir la responsabilidad cuando uno pide una postergación. Estamos pidiendo que se modifiquen esos porcentajes, estamos pidiendo que haya representación de los legisladores en las comisiones que otorgan, que son los que están en el interior, que conocen el territorio. Estamos pidiendo que bajen esos porcentajes que hoy son del 80 y del 65%. Bueno, hay varios ítems que se está pidiendo que se modifiquen para que realmente sea útil la ley de emergencia y o desastre agropecuario que tiene la provincia de Buenos Aires. Correcto. Rodrigo, ¿algo más que quieras destacar o resaltar? No, pedirle a los gobiernos, al gobierno provincial y al gobierno nacional, que sean muy prudentes, que sean muy responsables y que entiendan que más allá de las cuestiones políticas internas de su frente, los argentinos necesitamos que empiecen a gobernar. Hace 3 años que ganaron las elecciones y todavía están echando responsabilidades para todos lados, o a la política, o a los empresarios, o a la prensa, o a la justicia. Y la verdad que lo que necesitamos es que empiecen a gobernar, que empiecen a trabajar para los argentinos, que para eso se postularon. Rodrigo, desde ya te agradezco muchísimo la atención, ¿eh? Gracias a vos, Roberto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias.